Es momento de escuchar la opinión de los salvadoreños y encontrar un equilibrio entre la inmediatez y la profundidad. Pulso Ciudadano. Con la aprobación de una nueva ley de navegación, las funciones que desde hace 2 décadas realiza la Autoridad Marítima Portuaria pasarán al Ministerio de Defensa. Ricardo Sánchez fue director de infraestructura de la CEPAL y es doctor en economía portuaria y marítima. Como un referente internacional estuvo en El Salvador y asegura conocer de cerca el funcionamiento de la Autoridad Marítima Portuaria. Desde Chile, donde reside, hace sus valoraciones sobre la nueva normativa. Militarizarlo es una acción riesgosa porque es un diálogo diferente, con objetivos diferentes, con estructuras de mando, digamos, diferentes, y por lo tanto la experiencia es riesgosa. Yo pienso que es cernir un riesgo sobre el comercio exterior del país, posiblemente en forma innecesaria. El ministro de Defensa ha defendido la nueva ley y sostiene que la institución armada cuenta con el conocimiento necesario para retomar las funciones y de paso asegura que tiene la potestad de la seguridad en las 200 millas náuticas que le corresponden a El Salvador. Eso sí es función de nosotros, ver que el puerto sea seguro. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Y obviamente al ser un puerto seguro facilita o es atractivo al comercio mundial. Esa es la dinámica, es el dinamismo que tiene esto, que facilita también. La postura del alto jefe militar contrasta con el criterio de los expertos, quienes consideran que las funciones específicas que realiza la autoridad marítima, como fiscalizar, supervisar y controlar las actividades marítimas portuarias, normar tarifas y garantizar la seguridad de la navegación, requiere el conocimiento y experiencia técnica, que asegura tardaría al menos 15 años para adquirirla una nueva institución. Dar testimonio de mucha gente que trabaja en la Autoridad Marítima y Portuaria, claro, por supuesto no los conozco a todos, pero sí puedo dar fe de muchas personas de alta integridad, de alto profesionalismo, y por lo tanto también esto me resulta extraño en la decisión de desandar ese camino y volver a tomar el camino de una autoridad militar. La decisión del Ejecutivo también genera nerviosismo entre los pequeños lancheros del Puerto de la Libertad y los inversionistas del rubro naviero. Eso puede traer repercusiones en los organismos internacionales que velan por el comercio, como la Organización Marítima Internacional y la Organización Mundial del Comercio. El problema no puede llegar a afectar porque aquí hay bastante gente que se rebusca y si ellos vienen a poner otras leyes va a ser más estricto para el pescador. Es el problema que puede llegar a pasar. La nueva ley ya fue aprobada por la Asamblea Legislativa y solo falta el visto bueno del presidente de la República para que sea ley del país. Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Pulso Ciudadano. Hoy a través de las señales de Canal 21 y 19 del Grupo Megavisión, haciendo un esfuerzo para llevarle lo mejor en las noticias y los programas de opinión. Soy Julio Valdivieso, hoy vamos a hacer un análisis de una nueva ley de navegación en El Salvador. Es por eso que doy la más cordial bienvenida a nuestro invitado, el ingeniero Valentín Gutiérrez Arias, un experto en esta materia, gestor de puertos. Vamos a ver el contexto en el cual se promulga una nueva ley, que lógicamente veremos cuáles son los alcances de esta, si lleva un valor agregado, si hemos adelantado, hemos retrocedido o no en la normativa. Ingeniero, buenas noches, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias, licenciado, un placer estar acá, estamos a sus órdenes. Recientemente la Asamblea Legislativa aprobó una nueva ley de navegación. Lo primero, ¿está usted enterado? Nosotros por lo menos no lo sabemos hasta este momento, estamos en plenas vacaciones,
pero no sabemos si ya fue sancionada la nueva ley por el presidente de la República y mandada a publicar. No sabemos si es ley en este momento todavía. Yo realmente también lo desconozco. Lo que sí sé que la normativa claramente establecía de que iba a entrar en vigencia 30 días después de la publicación de que se publicara en el diario oficial. Ok, hasta este momento, para efectos de poner en contexto, no sabemos si fue sancionada y si fue mandada a publicar al diario oficial. Pero independientemente de eso, ingeniero, la Autoridad Marítima Portuaria, que era la autoridad encargada de regular todas las actividades relacionadas con la promoción, el desarrollo, la defensa de los intereses, ¿ha cambiado algo con esta nueva estructura? Bueno, fundamentalmente ha cambiado todo en el sentido de que la Autoridad Marítima Portuaria surge como un ente regulador creado a razón de la promulgación en el 2002 de la Ley General Marítimo Portuaria. Aquí no perdamos de vista dos cosas, que el ente rector siempre ha sido el Ministerio de Obras Públicas y Transporte y el ente regulador es precisamente la Autoridad Marítima Portuaria. Si estaban separadas, dijéramos las dos funciones. funciones. La Autoridad Marítima Portuaria es el ente regulador. La Ley General Marítima Portuaria en su momento, y creo que todavía tiene bastante vigencia, fue una ley muy moderna, muy amplia, que regula tanto lo marítimo como lo portuario. Y tiene a esta entidad, que es la Autoridad Marítima Portuaria, como la institución encargada de hacer cumplir todas las directrices que emanan de su órgano de gobierno. Dentro de los enfoques y viendo la nueva ley de navegación, cuando uno ve el objeto, el ámbito de aplicación, los sujetos y las definiciones, el objeto que se tiene es regular las actividades relacionadas con la promoción, el desarrollo y la defensa. ¿No lo hacía la anterior ley? Claro que sí, exactamente lo mismo. Yo creería de que el contenido de la ley, salvo en algunas excepciones, ha cambiado poco y yo creería que tal vez la Ley General Marítima Portuaria es un poco más amplia en su articulado y en cuanto al contenido de lo que está regulando. Pero claro que sí, o sea, la Ley General Marítima Portuaria establece como principal objetivo de este ente, que sería la Autoridad Marítima Portuaria, promover, preservar y desarrollar y controlar, sobre todo, regular todas las actividades que se desarrollen en nuestro mar territorial y además en las instalaciones portuarias o marítimas que se utilicen tanto de uso público como de uso privado. A ver, ¿hemos avanzado o hemos retrocedido con este tipo de normativa? Mire, yo creo que usted se refiere un poco en cuanto a lo que yo escribí en el artículo. Yo creería que sí es un retroceso, pero fundamentalmente en base a dos cosas. En primer lugar, porque la Ley General Marítima Portuaria, que dio vida a la Autoridad Marítima Portuaria, establecía que el órgano de gobierno de esta institución iba a ser un consejo directivo. Ese consejo directivo estaba participado por un representante del presidente de la República que nombraba al presidente del consejo directivo, había un representante del ente rector, que en este caso es el Ministerio de Obras Públicas, pero también incluía la participación de la sociedad civil con 3 miembros. Eran 2 miembros que se elegían de una terna que se le presentaba al presidente del sector privado que estuviera ligado con las actividades marítimas portuarias. Y había un tercer miembro, para mí muy interesante. Eso es lo que teníamos antes de que entrara esta nueva ley en vigencia. Eso es lo que dice la Ley General Marítima Portuaria, no la Ley de Navegación actual. Y había un quinto miembro que era interesante, que era un representante de las facultades de ingeniería de las universidades legalmente acreditadas en el país. Entonces, lo que yo considero un retroceso en el sentido, primero, de que no hay una participación del sector no gubernamental. Segundo, que el órgano de gobierno de esta institución es un órgano colegiado, participado por diferentes actores. Y en ese sentido es que yo considero que sí es un verdadero retroceso con relación, ojo, a lo que se está haciendo a nivel mundial. Ok, una de estos es el hecho de que estábamos siendo de alguna manera
gobernados en este ámbito por una parte civil, pero ahora pasemos a una militarización de los servicios. ¿Es conveniente esto? De hecho, es algo que en el mundo se está haciendo todo lo contrario y obedece a una razón que tiene mucha lógica. En primer lugar, porque hacer valer los intereses marino-costeros de una nación van mucho más allá de la presencia militar o de la presencia de los guardacostas. Tiene que ver mucho, sobre todo ahora, con el crecimiento del comercio mundial, con el fortalecimiento que están teniendo las navieras, porque son entidades fuertes, y también tiene que ver con la modernización del sector portuario que se ha venido desarrollando a nivel mundial desde los años 80, es decir, de que ya los puertos no están siendo gestionados por el gobierno, por los gobiernos o por los estados, digamos, sino que se está promoviendo la participación del sector privado. Entonces, en ese sentido, pensar de que la milicia, además, déjeme aclararle, que con la Ley General Marítimo Portuaria, la milicia, a través de la Fuerza Naval, que es una entidad que hace una muy buena labor de cuidar nuestro mar territorial, ya está obligado por ley a prestar precisamente esos servicios, ¿no? Nada más de que en este caso ahora la autoridad se le está dando al comandante de la Fuerza Naval, que es una persona. Hay algo que llama la atención y es el hecho del financiamiento que va a tener esta nueva autoridad. Dice, crean un fondo de actividades especiales para esto. Eso significa de que no va al Fondo General de la Nación todos los ingresos que vaya a tener. ¿Y cómo se generan esos ingresos? De dos formas. Los derechos que perciba por los servicios prestados en el registro de naves y la tarifa por servicios que preste la autoridad marítima portuaria. ¿Quién fija en este momento los aranceles de los servicios que presta? Bueno, en eso hay que ser objetivos en el análisis y creo que ahí sí hay, digamos, un beneficio en cuanto a la forma en que se va a financiar la nueva autoridad marítima. Porque en la Ley General Marítima Portuaria, además de lo que la principal fuente de ingresos de la Autoridad Marítima Portuaria era un máximo del 6% de lo que se facturaba en todos los puertos del país. Creo que era en concepto de tarifas y tasas. Bueno, creo. De hecho, la nueva ley establece que el 1%. Ahora es 1%. En la Ley General Marítima Portuaria decía hasta un 6%. Y según entiendo, creo que efectivamente estaban cobrando el 6%. No estoy seguro porque no lo tengo ese dato, o sea, no es fidedigno, ¿no? Pero ahora van a cobrar el 1% de las tarifas que cobren en los puertos y se lo van a trasladar a esta nueva autoridad marítima. Usted ha señalado, me imagino, según mis reportes que tengo aquí, que existía un mal desempeño de los órganos de dirección de esa institución. Eso también lo escribí yo en un artículo en el sentido de que... falta de unidad, básicamente. Sí, y eso basta que verlo si uno sigue lo que manda la ley, ¿no? La ley establece de que los miembros del Consejo Directivo y el Director Ejecutivo de la Autoridad Marítima Portuaria deben ser personas profesionales y que tengan experiencia. Un cierto perfil académico. Exactamente. Y obviamente, y eso no es porque yo los conozca ni mucho menos, sino que en el mismo portal de transparencia de la Autoridad Marítima usted puede leer y se puede dar... Pero ese no es problema de la ley, ese es problema de quienes los nombran, ¿verdad? Es decir, no es que la ley esté mala, porque no reúnan los perfiles, dijéramos, académicos para el puesto, no por eso podemos decir que la ley es mala. Claro. Eso de hecho lo establezco en este último artículo, que digo de que lo que se debió haber hecho era hacer cumplir la Ley General Marítima Portuaria, fortalecer los cuadros técnicos y gerenciales de que ha habido muchos, otros ya no están en la Autoridad Marítima Portuaria, que lamentablemente en los cambios de gobierno pues simplemente
los despedían y tal vez había sido un recurso humano en el cual se había invertido mucho dinero y que ya tenían las condiciones, digamos, la experiencia, la formación y digamos así también las tablas para poder desarrollar de una mejor manera las funciones que le correspondían, ¿no? Bueno, hay que analizar, ¿verdad?, en toda institución los cargos de confianza de los cargos técnicos. Me imagino que han de estar invirtiendo o han invertido en capacitaciones, en formar un tipo de profesionales que no pueden estar ligados a un tema político, porque cambió de gobierno se va a cambiar también todo. Sin embargo, ha pasado eso. Sí, claro que ha pasado. Y no solo en este gobierno, en todos los gobiernos anteriores. En los anteriores también, en eso hay que ser objetivo. ¿Cómo evitaríamos eso, ingeniero? Sobre todo porque el Estado invierte en capacitar a gente, invierte en formar sus propios recursos para poder desempeñar. Y después simplemente porque el que está de turno dice, esta persona no merece estar aquí, y lo quita. ¿Cómo lograr? Yo creo que tiene que ver mucho también, y vuelvo a lo mismo, con las personas que nombran en los cargos directivos. Es decir, si una persona que esté en un cargo directivo, 3 de ellos serían apolíticos, digamos, que son los representantes del sector privado y de las universidades, que bien pueden valorar el currículum de personas en las cuales la autoridad marítima había invertido dinero, y creo que debieron ser personas que no hubieran permitido ese tipo de decisiones que no han sucedido no solo en este, sino que en los anteriores gobiernos también. Confírmeme, ingeniero, usted es el especialista en este tema. Esta nueva ley de navegación ha derogado 2 normativas principales. Una, la Ley General Marítimo Portuaria, que está vigente desde el 2002, y la Ley de Navegación y Marina vigente desde 1933. ¿Es así? Sí. ¿Qué establecían sobre todo la última, verdad? Bueno, mire, la Ley General Marítimo Portuaria, como su nombre lo dice, creo yo que es una legislación muy moderna, a la luz de experiencias de formación también. A mí en mi época de formación me tocaba hacer análisis comparativos de legislaciones marítimas y portuarias de otros estados, ¿no? Y creo yo que la Ley General Marítimo Portuaria es una ley moderna. ¿Qué regula? Mire, regula en el caso de lo marítimo todo lo que es la preservación de los recursos naturales, el adecuado aprovechamiento de los recursos que ahí surjan, que si por ejemplo surge ahí que hay petróleo, bueno, tenemos que desarrollar todo un proceso de investigación, de desarrollo, procedimientos adecuados de concesión, etcétera. Esas son las partes que es algo que además no se ha hecho, porque aquí no hay investigación seria de los recursos marinos costeros. No sé si CEL tiene esa facultad exclusiva para explorar el fondo marino, pero hay algo que sí, usted es una autoridad, dijéramos, en materia de puertos. Dicen que Guatemala es el único país que tiene delimitado sus fronteras marítimas a través de un faro o a través de las coordenadas al respecto. ¿El Salvador no tiene nada de eso? Mire, ahí no quiero pretender conocer de todo, pero es un tema más de derecho marítimo, ¿verdad? Pero entiendo de que todos los países tienen derecho, entiendo que a 200 millas náuticas desde la bajamar. De acuerdo, ¿no? pero yo me refería, es decir, ¿a dónde empieza la frontera marítima con Guatemala? ¿Quién la delimita? Eso tiene que ser una entidad internacional. Realmente no tengo la capacidad de responderle esa pregunta. Lo que yo podría entender, tal vez lo que usted está diciendo, son temas de señalización marítima o temas de ayudas a la navegación, ¿no? Sí, porque el caso de cuando usted va a entrar, por ejemplo, al canal del Puerto de la Unión, hay una serie de balizas que están georreferenciadas y que todo el mundo dice, aquí estoy entrando a la carretera que me lleva al puerto, ¿no? ¿Cómo cataloga esos cambios usted, ingeniero? ¿Cuáles cambios? El hecho de haberse sustituido estas 2 normativas por una nueva ley. Yo insisto, yo con todo respeto, yo no tengo nada en contra de la Fuerza Naval, ni mucho menos, y estoy hablando de mi condición, no quiero pretender ser experto, sino de estudioso de estas cosas, pero yo creo que definitivamente es un retroceso en el sentido de que con relación a lo que el mundo está haciendo. Okay. O sea, la mayoría de países sí mantienen una estricta relación de la autoridad marítima
con el servicio de guardacostas, con las fuerzas navales. Bueno, ya por sí la Fuerza Naval tiene su rol constitucional. Exactamente, o sea, no... entonces en ese sentido, pero el tema de regir todo lo marítimo portuario que esté en manos de militares, y no es porque sea malo por ser militar, sino que realmente es algo que el mundo no lo está haciendo ya, la mayoría de países. Hay algunos países que, sobre todo la autoridad marítima, sí le están volviendo algunos, ¿verdad?, a las fuerzas navales. El caso de la Prefectura Naval del Puerto de Buenos Aires, la Armada de México, la acaban de nombrar recién, le devolvieron su rol de autoridad marítima, pero son pocos los países. ¿Cree que es una tendencia ahora nueva a devolverles el rol que tenían anteriormente? No lo sé, no lo creo, la verdad, porque lo que se promueve por cómo está moviéndose el mundo de lo marítimo y de lo portuario, que todo va muy rápido, con unas exigencias cada vez más fuertes de las navieras, con un colectivo de medio ambiente preocupado por las actividades marítimas, por las construcciones portuarias, etcétera. O sea, realmente se necesita un equipo multidisciplinario que va más allá y con todo respeto de los militares. Bien, tengo que ir a un corte comercial. Cuando regresemos vamos a analizar en la segunda parte del programa cómo quedan estos cambios, los puertos en el país. No los cambios, ya volvemos. Ya regresamos. Continuamos. Gracias por continuar en el programa. Ingeniero, en esta segunda parte quiero hacer el abordaje. Estos cambios que trae la nueva normativa, ¿cómo queda el tema de los puertos en nuestro país? ¿Van a tener que adecuar, a crear, suprimir o a trasladar algún tipo de estructura? Realmente lo desconozco, pero siento yo que ahí es una de las áreas donde más inexperiencia puede haber y que va a tomar tiempo esa curva de aprendizaje por las nuevas autoridades, porque al final del día la Fuerza Naval tiene algún tipo de experiencia en temas marítimos, tiene marineros que reciben derecho marítimo, es decir, oficiales de marina que los preparan en ciertas áreas, ¿no? Pero de lo portuario sí es un tema un poco más específico y yo creo que les va a tomar mucho más tiempo. Yo entendería que, por ejemplo, le puedo decir algo, la Autoridad Marítima Portuaria tiene un recurso humano, entiendo, todavía hay unos buenos recursos humanos ahí, que no sé si les podrían dar de alta, ¿verdad? Y que los pasen... Sí, eso estaba tratando de ubicarla. Como miembros de la autoridad portuaria. No sé cómo va a plantear el Ministerio de Defensa esta nueva estructuración de este nuevo rol que le están dando a la Fuerza Naval, pero definitivamente siento yo que ahí es donde puede haber una más falta de experiencia, ¿no? Porque el tema de los puertos va más allá de simplemente recibir un barco y darle... recibido, y va más allá de eso, tiene mucho que ver con controlar los temas medioambientales, controlar la gestión de los operadores portuarios, en este caso que actualmente son del Estado. La Autoridad Marítima Portuaria tiene que ver, de acuerdo a la ley, con cómo se aprueban y cómo se establecen las tarifas portuarias. En la Ley General Marítima Portuaria también estaba que esa autoridad tenía que velar por el adecuado... tenía que velar los intereses del Estado ante posibles concesiones de terminales portuarias, como es el caso que estamos esperando desde hace muchos años del Puerto de la Unión, etcétera. Entonces siento yo realmente que en el tema portuario es donde podría haber más falta de experiencia. Ya para ir cerrando este tema y entrar en un concepto más amplio en cuanto al desarrollo de nosotros, aquí también hay una serie, no tengo a cabalidad esto, pero ¿qué establece esta ley con respecto a los pescadores artesanales, deportivos? Mire, yo entiendo de que la actividad de ellos es más regulada, creo yo, que por el Sendepesca, ¿no? Que es una dependencia del Ministerio de Agricultura, si no me equivoco.
Yo creería que con los pescadores básicamente lo que la Autoridad Marítima Portuaria hace es como es el registro marítimo, ¿no? Es decir, una embarcación que esté debidamente construida, que garantice la seguridad de las personas en alta mar. Supongo que ese era el rol que jugaba la Autoridad Marítima Portuaria en el registro marítimo, es decir, darle credenciales a los pescadores. Supongo que les daban cursos de primeros auxilios, algún tema de navegación, ¿no? Entonces, por lo demás, no creo que vaya a haber un mayor impacto, avance. ¿No? Saliéndonos de esta conveniencia o inconveniencia de la nueva normativa, El Salvador tiene ¿cuántos puertos, dijéramos, legalmente autorizados? Acajutla, La Unión. La Unión, ¿y qué pasa con el puerto de Corsaín, el que estaba...? Corsaín, que es un puerto también acreditado, incluso antes que La Unión. ¿Y estos tienen una normativa para su acreditación, ingeniero? Hay que seguir todo, porque Corsaín no lo vemos que esté funcionando. Claro que funciona, es el único que funciona en La Unión. Allá de este Claro, Corsaín atracan los barcos de Calvo, en Corsaín atracan los barcos de terminales de gas del Pacífico. O sea, el único puerto que está activo precisamente es el de Corsaín, no el Cutuco. El de Cutuco entiendo que está recibiendo 2 o 3 barcos al año de fertilizantes, pero... Es cierto que uno de los grandes cuestionamientos que se le hizo al puerto es que el calado de los barcos era demasiado por el asolvamiento que había tenido este puerto. Vea, entiendo que cuando entregaron el puerto, el calado era, creo que era de -15 en bajamar. Es decir, La Unión tiene un diferencial de marea de 3 metros. Cuando la marea estaba completa había un calado de 18, ¿verdad? Ahorita hay mucha desinformación, creería yo, alrededor del tema. Lo que sí le puedo decir por amigos que trabajan en puertos, que reciben, que definitivamente el canal se ha solvado mucho, ¿verdad? Por alguien me estaba diciendo un amigo de que creen que ahorita está a -8 en algunas áreas y obviamente eso afecta en este sentido, licenciado. El puerto de La Unión fue concebido como un puerto hub, es decir, un puerto concentrador de carga, un ¿no? consolidador. Entonces, consolidador de carga. Bajo esa perspectiva de desarrollo, se pensó de que los barcos, para poder atender el 80% de barcos portacontenedores que pudieran cargar más de 4.000 teus, es decir, 4.000 cajones de 20 pies, se requería de que tuvieran más o menos 15 metros de calado. Por eso fue de que una de las más grandes partidas que entrañó el proyecto de desarrollo del Puerto de La Unión era en dragado, creo que eran, no sé, no recuerdo, pero como 60 millones de dólares, una cantidad fuerte de dinero. Entonces, por eso es que se conceptualizó ese nivel de dragado. Eso no quiere decir, ahorita el Puerto de La Unión puede perfectamente recibir todos los barcos que llegan a Acajutla porque no están calando esa cantidad de Una profundidad. pregunta que siempre se puso en discusión, no solo a nivel, dijéramos, de especialidad, sino a nivel político. Si la visión del Puerto de La Unión era ser el consolidador y que poco a poco se fuera abandonando la Acajutla, dado que el costo en materia de salarios, en materia de contratos colectivos, en materia sindical fuerte que tiene esa, ¿por qué no se ha privilegiado La Unión? Eso es una pregunta muy interesante y muy comprometedora a la vez. Vea, el puerto de Acajutla hoy por hoy, no sé las cifras exactas, pero entiendo que Acajutla anda entre 275.000 y 300.000 teus que está recibiendo cada año. Esos teus perfectamente se podrían recibir en La Unión, pero es una decisión de cepa, ¿no? Es decir, también es cierto de que hay que ser objetivos en el análisis, en el sentido de que con esa decisión automáticamente usted encarece un poco el flete terrestre de transportar esos 300.000 teus, ¿ya? Porque la distancia entre el puerto y los centros importantes de consumo y producción, que es San Salvador, es mucho mayor de La Unión a San Salvador que de Acajutla a San Salvador. Entonces, con esa decisión que ellos lo pudieran tomar y pudieran activar ya el puerto de La Unión, porque realmente
desde el punto de vista de infraestructura, el único puerto especializado para atender contenedores es el puerto de la Unión. Lo que se hace en Acajutla es algo que ya no se hace en los países en vías de desarrollo, que es descargar, descargar los contenedores con las grúas del barco. O sea, y entiendo que la anterior administración invirtió en un par de grúas que es así, pueden desde el muelle bajar un poco también, además de lo que hace el barco. Desconozco las operaciones como las están haciendo, pero entiendo que así es. Lógicamente, para que eso suceda, primero tiene que haber una decisión de CEPA. Segundo, tienen que invertir en esas grúas portainer, que son las grandes, porque el puerto de la Unión no tiene grúas portainer. Entonces, entraña varias cosas, pero si nos vamos a... Usted me da un buen criterio, me dice, bueno, esta es una decisión que habrá que ver cómo va a incidir en los costos de los fletes por lo lejos que está un puerto con respecto al otro. Bueno, eso también hay que depender por el tráfico. Si me permite, pero yo también ahí hay una contraposición a eso, técnica también. Es decir, efectivamente usted va a gastar más, le puede decir a la naviera, va a gastar más en el land freight o en el frete terrestre, ¿no? Pero yo lo voy a atender más rápido en el puerto. Entonces usted va a ganar eficiencia en puerto. ¿Cuánto significa tener un barco parado ahí? Depende de mucho de los metros de eslora, hay un montón de factores. Normalmente, por cada pie le cobran una fracción de dólar por hora. Si a mí, que yo soy el consolidador de la carga, a mí lo que me interesa es que la carga se baje, no tener parqueado el barco. Si la infraestructura de Acajutla no da para, en comparación con el de... Bueno, ahí hay que ser objetivos. Sí da porque lo están haciendo, ¿no? Lo que digo es de que definitivamente si se equipara adecuadamente la Unión, el otro. Es que el otro es un puerto para portacontenedor, para barco portacontenedor. ¿Qué porcentaje de la operación tiene la Unión? 0. No, nada. Solo no le digo tres barcos al año que vienen de... ¿Y toda esa infraestructura que se tiene, o sea, de uno mantienen el otro? Pues ahí los personeros de CEPA tendrán que responderle, pero yo vivo en la Unión, soy de la Unión, o sea, yo veo el puerto ahí cada vez que paso, ¿no? Ya que usted vive en el puerto de la Unión, vemos que el proyecto de desarrollo hacia la Unión, ¿cómo lo está palpando? ¿Podría ser el puerto de la Unión un ancla para inversión, un ancla para que se desarrolle turismo o un ancla para que futuros empresarios puedan visualizar? Siempre lo fue. Lo que sucede es que cada vez que me invitan a eventos o a conversar entre amigos, les digo lo siguiente y lo voy a compartir. Los puertos están al servicio del comercio exterior de los países o de las zonas de influencia. Pero si una zona de influencia o un país tiene poco comercio exterior, ¿para qué necesita un puerto? El problema que tiene la Unión es de que su hinterland, lo que se dice técnicamente es el área de influencia del puerto, no genera masa para transportar. O sea, lo que debería, desde mi humilde opinión y perspectiva, lo que debería estar haciendo el Estado, debió haber hecho desde hace 3, 4 gobiernos, era generar toda una política para que se establezcan empresas con vocación exportadora en el patio trasero del puerto, en las zonas, crear zonas de actividades logísticas, que eso es muy común en Europa, por ejemplo. ¿Qué es una zona de actividad logística? Y con el beneficio de que nuestro país tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Usted puede traer algo de China, por ejemplo, semi elaborado, y le da un valor agregado que se le permiten darle origen y usted entra en un tratado de libre comercio. Eso debería ser el Estado para generar masa crítica para el puerto de la Unión. ¿Por qué? Porque realmente no hay industrias con vocación exportadora detrás del puerto y además no hay importantes centros de consumo. Y lamentablemente todo está pues
centralizado en la zona paracentral del país, ¿no? Una pregunta, porque me declaro neófito en la materia, pero simple. Bueno, si no hay un desarrollo en la zona ¿por qué se hizo el puerto entonces? Esa es una pregunta muy interesante también. Habría que... pues mire, había un tema nostálgico también, ¿no? Supongo. En la decisión. En la decisión, en el sentido de que hasta una buena etapa de nuestro desarrollo como nación, el puerto de Cutuco fue el principal puerto del país, ¿no? De hecho, según me cuenta mi padre, Acajutla lo empezaron a construir como por los 70 y algo, y el puerto de Cutuco, bueno, imagínese lo integrado y lo eficiente que era el puerto de Cutuco, que el tren llegaba al muelle del puerto. Es decir, del tren pasaba directo al barco. Es que eso es un puerto, el puerto es un nodo que permite el cambio de modo de transporte marítimo al terrestre. El terrestre puede ser camiones o trenes. Entonces, yo creo que tenía, y con todo respeto y desde el punto de vista estrictamente técnico, tenía más atractivo el antiguo puerto de Cutuco que el actual. ¿Por qué? Porque el actual de la Unión. Porque la Unión no tiene tren. El puerto de Cutuco llegaba el tren a un lado del barco. Entonces, aunque era más humilde y más sencillo, ¿no? Pero obviamente eso ha cambiado ya con los contenedores. La industria de los contenedores cambió el comercio mundial, definitivamente. Y bueno, ya tenemos un puerto que es especialista en contenedores. Lamentablemente, pues... Esta es una decisión eminentemente administrativa, dijéramos, de la autoridad que maneja los puertos, el decidir para dónde ir o no. Mire, yo no quiero ser poseedor de la verdad absoluta, es decir, yo estoy planteando una realidad técnica que pudiera tener otro tipo de cuestionamientos, ¿verdad? Y es válido, pero a priori y a rajatabla, como dicen, o a quemarropa, ¿no? Creo yo de que definitivamente pudieran darle ya esa masa crítica actual que genera el comercio exterior del país, podrían dárselo a la Unión, y si se hace como fue concebido, si se compran grúas, etcétera, definitivamente sería mucho más eficiente de lo que se está haciendo en el Acajutla. Tengo que ir a un corte comercial. Cuando regresemos vamos a seguir abordando ahora qué rol va a tener la nueva autoridad en el funcionamiento de los puertos. No nos cambie. Ya regresamos. Continuamos. Gracias por continuar, ingeniero. Yo creo que estamos abordando este tema desde el punto de vista eminentemente técnico. No quiero meter valoraciones de carácter político, pero ¿cree usted que con esta nueva visión que tiene este gobierno con respecto al desarrollo del oriente del país, desde el centro, dijéramos, desde el Puerto de la Libertad hasta la Unión, hay una visión clara de potencializar, por decirle, el turismo? ¿No cree usted que la Unión se convierte en un centro, dijéramos, atractivo para inversionistas? Yo creería que sí, o sea, tenemos todo un abanico de oportunidades en turismo, tenemos volcanes, tenemos playas y lindas playas, y además tenemos el puerto. Yo, de los proyectos que ha anunciado el gobierno, yo creo que el que más le convendría al puerto sería el tren, ¿no? El tren, creo yo, que es algo que le daría un plus muy importante al puerto de la Unión, ¿no? Porque ahí se eficientaría la manera en cómo llevar los productos que lleguen a la Unión, que lleguen a las zonas de consumo, que sería en este caso San Salvador y sus alrededores. De los proyectos que ha anunciado el gobierno, creo yo que el tren sería algo genial
unir todo El Salvador vía férrea hasta los puertos de carga y descarga. Exactamente. Y además es un tema que usted sabe más de transporte terrestre, el hecho de que también eso descongestionaría las carreteras, sí, porque pudiera servir de transporte incluso de mercaderías para nuestro comercio interno. Y fíjese, ¿no?, que con una ventaja, no sé, por alguna razón que habría que estudiarla, el tema del tren lo regula específicamente CEPA, no lo regula ninguna autoridad. FENADESAL. FENADESAL, CEPA es el que determina, dijéramos, la forma de cómo operar. Hay que decirlo con esta propiedad, ingeniero, aquí se donaron las vías del ferrocarril entre Sonsonate y Acajutla. Cuando los derechos de vía es lo más caro en un país, aquí la irresponsabilidad es que se les donaron los derechos. Y vaya usted desde Sonsonate hacia Acajutla, que antes había, yo me recuerdo, la bala le decían, venían desde Acajutla hasta San Salvador. Y le voy a poner más complicado el tema, porque ahora a nivel mundial el ancho de la trocha es más ancho, sí, de lo que es. No sé cuánto tiene el de nosotros. Yo creo que no tenía 1 metro a lo sumo, ¿no? Hoy es mucho más ancho, no sé exactamente, pero ya los trenes modernos en Europa tienen un ancho de trocha mucho más ancho. Entonces, si usted ya donó el derecho de vía más, y ahora lo requeriría mucho más ancho, o sea que el problema para desarrollarlo es complicado. Y en el caso, me lo dijo un técnico en España donde yo estudié, que conoció mucho el Puerto de la Unión, en el caso del Puerto de la Unión es más complicado porque tendría que pasar por el pueblo, porque no puede no hay otra forma de no evadirlo. Puede vencer la cuesta que hay en el bypass, un tren, porque es una cuesta muy pronunciada, sí, más de 45 grados, para bajar al puerto. Entonces, definitivamente tendría que pasar por la Ciudad de la Unión, y ahí, se lo digo por experiencia, ahí vivo, la mayoría del derecho de vía, y hay construcciones incluso hasta de 2 o 3 pisos. O sea que me está diciendo que materialmente es imposible conectar el tren con el puerto. No estoy diciendo eso, porque hay una manera de poder irse por otro lado, ¿no? Pero bueno, solo tiene 2 formas, o lo hace en medio de la ciudad o fuera de la ciudad, pero si fuera de la ciudad, la topografía no le permite, o si, no sé, ahí está. Habría que, yo me refiero de que sería ya un proyecto incluso más complicado de desarrollar por el hecho de que por donde salía normalmente no era una parte ahora plana. Existe una ley de expropiación por causas de utilidad pública y este es no digo que eso lo pueda hacer, pero creo que sí. A ver, si el interés general priva sobre el interés particular y el puerto es una visión, es una ventana de país, ¿no? De país, es decir, no podemos seguir pensando en función de que le van a tocar su patio o que le van a tocar al amigo del alcalde y que por eso no le va a dar el permiso. Siento esto, pero ¿qué impacto podría generar un apoyo directo al puerto? No solo al Departamento de la Unión, sino que me refiero a cuánto tiempo estamos de Honduras. Es que esa fue la conceptualización original que usted dijo los japoneses, ¿no? Sí. El concepto era que se iba a atender, como era un puerto concentrador o hub, se iba a atender carga del sur de Honduras, del occidente de Nicaragua, llámese de Chinandega, León y todo eso, aunque tienen ellos Corinto, y además nuestro comercio interno, ¿no? Eso era el concepto. De hecho, toda esa modernización de la frontera del Amatillo, que viene desde hace mucho tiempo y que ha culminado recién con una inauguración que acaban de hacer, que está muy bonito ahora, toda esa conceptualización lo plantearon los japoneses en el estudio original para viabilizar el paso de la carga que iba para el sur de Honduras a través de la frontera del Amatillo, porque definitivamente la frontera hermana o natural del Puerto de la Unión tendría que ser la frontera del Amatillo. Y creo yo de que se han dado pasos, ya eso digamos que está listo, porque hoy está muy ampliado y entiendo que se facilita más el tránsito. A ver, hay una palabra que a mí me gusta mucho verla, y es el hecho de cuando alguien decide
a dónde se va a afincar como empresario, a dónde se va a afincar como inversionista, lo primero que dice, bueno, ¿qué tan eficiente es el puerto de Cutuco? ¿Qué tan eficiente es el puerto de La Unión o el de Acajuta para que yo pueda tomar una decisión como consolidador de carga? Si me voy a tardar 15 días en uno, teniendo un barco pagando el flete ahí hasta que me descargue, o uno que se tarda 2 o 3 días en hacerlo, aunque me esté a 180 kilómetros de aquí. Voy a ampliar un poco ahí. El tema de las líneas portacontenedores son arreglos que hace la naviera y dice, voy a recalar lunes, miércoles y viernes en tal puerto. Y cada recalada tiene que ser no más de tanto, porque tengo que cumplir un tránsito de navegación de X tiempo y tengo que guardarme por cualquier eventualidad. Entonces, digamos que los buques portacontenedores son programados, es decir, tal día llego, tal día recalo, tenés que tenerme 24 horas ya entregado tu contenedor en puerto, etcétera, etcétera. ¿Y se cumple eso? Claro, es que tiene que cumplirlo, porque si no, paran la operación y él sigue. Porque tiene que cumplirse. Porque si no, por un puerto puede complicar al otro, ¿no? Y complica todo el crucero del barco, ¿no? Entonces, en el caso de los contenedores, es diferente lo que se llama tráfico Trump, es decir, que son que usted lo contrata para que me mueva 40,000 toneladas del puerto A al puerto B y ponen acuerdos en cuanto a la eficiencia portuaria. Mira, ese puerto maneja 200 toneladas por hora, por decir una cantidad. Llevo 40,000, van a ser X cantidad. Entonces ya yo hago un arreglo en base a eso. Eso es diferente. Pero lo que son los barcos portacontenedores tienen ya su hora de entrada, de salida, porque si no, no cumplen. Ahora, unamos, ingeniero, ya para ir cerrando el tema. Actualmente, sin entrar con la nueva ley en vigencia, cuando llega un barco al puerto, ¿cuál es el rol que desempeña la Autoridad Marítima Portuaria? La Autoridad Marítima Portuaria, a través de su área de delegados, ¿no?, son los que se encargan de recibir, en base a protocolos internacionalmente aprobados o del cual el país es suscriptor, protocolos de facilitación del comercio, de seguridad, etcétera. Llegan los delegados y el capitán del barco lo recibe con otras entidades de gobierno como Migración, entiendo que a veces va al Ministerio de Salud, etcétera. En este caso, yo tengo experiencia en hidrocarburos, yo trabajé en una terminal marítima, llegaba gente de la Dirección de Hidrocarburos y Minas del Ministerio de Economía, y entonces ya se hace la práctica, se dice una... Hay una articulación de todas las... Hay una libre plática, se dice, ¿no? Que llegue el capitán, hay toda una ceremonia ahí, el capitán presenta los pasaportes de los tripulantes, presenta su manifiesto de carga, establece algún tipo de registros o certificados de navegabilidad, de derratización, por ejemplo, le pide el Ministerio de Salud, ¿verdad?, para temas de plagas y de cosas así, y luego pues se da por recibido el barco de inmediato inicia ya la operación de descarga, que ya es con la entidad privada o pública que lo vaya a contratar. ¿Puede alguna de esas autoridades que llegan a recibir el barco suspender? Por supuesto. Es la Autoridad Marítima Portuaria, puede decir este barco no empieza, o este barco no se puede zarpar porque cometió una infracción, botó agua de lastre que estaba contaminada, o hubo un accidente cuya presuntamente fueron responsables los del barco, etc. Toda esta normativa está aprobada, ¿verdad?, en un protocolo, está aprobada en alguna convención. Hay procedimientos. Porque lo peor es la discrecionalidad que pueda tener un funcionario en el momento de aplicación. No, en eso hay protocolos internacionales y obviamente estas navieras tienen presencia global, pueden poner más rápido que nosotros una denuncia o una demanda en la OMI, ¿verdad? Nosotros nunca fuimos objeto de algún tipo de denuncia. Desconozco, ¿no? la verdad no le podría decir porque eso es una buena noticia, es decir, eso implica el nivel de profesionalismo que demuestran las actuales autoridades
puesto que todavía no ha salido. Yo entendería, yo estoy un poco retirado como recibidor de carga, usuario. ¿no? Como usuario, pero he conversado con amigos y parece desde que las personas o los delegados de la Autoridad Marítima Portuaria son la mayoría de jóvenes, tienen que pasar un examen de inglés, ¿ya? Han sido adiestrados, entrenados en todo lo que son los protocolos de recibo de barcos, saben lo que tienen que decir, lo que tienen que pedir, lo que no tienen que pedir, etc. O sea que entiendo que ha habido una adecuada capacitación al respecto. Bien, ingeniero, quiero comprometerlo porque ahorita no sabemos si esto va a ser publicado o no dentro de lo que es el proceso de formación de ley, para que una vez que esta ley esté sancionada y publicada, podamos tener una segunda parte del impacto que va a generar, no solo dijéramos a nivel privado, pescadores, usuarios, sino también a nivel de puertos. Así que lo quiero comprometer. Con mucho Para gusto. una próxima entrevista, me ha gustado Estamos mucho el enfoque. A usted, amigo televidente, terminamos siempre los programas diciendo, mire, nosotros exponemos los hechos, las conclusiones las saca usted en la intimidad de su hogar. Pasen buenas noches, espero que estén disfrutando de unas merecidas vacaciones de Semana Santa con la prudencia que esto debe de tener. Que Dios los bendiga y nos vemos mañana en otro programa más de Pulso Ciudadano. De acuerdo al experto argentino en administración naviera Luis Musolino, las exigencias del comercio marítimo son cada día más rigurosas. Quizá por eso es cauteloso al referirse a los cambios radicales en la autoridad marítima en El Salvador, que sería retomada por militares, según una normativa de navegación que está en manos del Ejecutivo. Pero El Salvador depende de su comercio marítimo. Como país pequeño, se ve obligado a hacer las cosas bien. La Organización Marítima Internacional ha establecido una serie de responsabilidades a través de diversos convenios que son de aplicación obligatoria y en caso de fallar o generar demoras en la interacción con los distintos actores del comercio y el transporte internacionales, su intercambio de bienes se encarecería y disminuiría la calidad de vida de su población. Luis Musolino se ha desempeñado como profesor de la Universidad de la Marina Mercante y de la Universidad John F. Kennedy. En su larga trayectoria ha dictado cientos de seminarios alrededor del mundo relacionados al tema marítimo. Desde su perspectiva, si no se hace un manejo adecuado, un cambio brusco en la autoridad marítima portuaria podría volver menos atractivos los puertos del país. El Salvador se encuentra en una región en la que hay varios puertos compitiendo entre sí, de distintos países, por supuesto. Y uno se preguntará, ¿por qué es que este puerto tiene más tráfico, tiene más buques y este tiene menos? Probablemente la respuesta esté relacionada con lo que le ofrece ese puerto a los buques. Si el puerto no le ofrece las cosas que esperan los armadores, entonces tarde o temprano van a terminar yéndose a otro puerto, del mismo país o del exterior. En el tema marítimo, El Salvador ha suscrito más de 10 convenios a nivel mundial y ejecutados por la Autoridad Marítima Portuaria, que son de cumplimiento obligatorio. Según los expertos, un error puede provocar graves consecuencias. Si el país no cumple el código PEBIP relacionado a la protección de buques y puertos y la vida humana, aseguran que El Salvador no podría recibir buques de navegación internacional. No veo que sea conveniente cambiar esas reglas de juego porque no veo por qué, no veo los motivos. Como le decía antes, el inversionista es una persona, una empresa del mundo civil, del mundo de los negocios, y por lo tanto tiene que tratar con funcionarios que también sean civiles y que entiendan la problemática, ¿sí? Los militares con
todo respeto del mundo, por supuesto, tienen una función muy importante en el mar, una función de defensa, de seguridad, pero no en la operación de las instancias marítimas, comerciales y portuarias, sobre todo las portuarias. El próximo año, la Organización Marítima Internacional, que rige el comercio mercante, realizará una auditoría a El Salvador que es de cumplimiento obligatorio. El cambio de reglas genera dudas, sostienen los expertos en el tema marítimo. Esto fue Pulso Ciudadano, el programa donde las opiniones de los salvadoreños son escuchadas. Los esperamos en la próxima emisión. Pulso Ciudadano.